El entrevistado que viene ahora es un pibe de 82 años. ¿Y por qué te digo un pibe? Porque hablando entre nosotros, él me dijo que cada mañana dice, ¿qué voy a hacer cuando sea grande? Tiene nada más que 82 años, pero 82 años cargados de un bagaje de experiencia en el arte que se llama Pedro Roth. No sé si vos lo conocés, pero grabamos la entrevista con él y ya te la presento. Esta tarde la visita es muy particular. Yo te invito a que te des una vueltita por el barrio de Palermo, ahí en la esquina de La Valleja y Gorriti. Te vas a encontrar con un supermercado. Se llama Sol Oriente Express, pero no es un supermercado chino más. No, porque cuando estés comprando vas a levantar la vista en una góndola y tenés una galería de arte. ¿A quién se le pudo haber ocurrido? Bueno, yo tengo como invitado especialísimo de hoy a un señor que es tan polifacético, es tan versátil que te podría decir que es fotógrafo, artista plástico, fue reportero gráfico, es ensayista, escritor, cineasta. Bueno, no me alcanzan todos los sustantivos para decirte que estoy con Pedro Roth, aquí en la línea. Gracias, Pedro, por estar en Remixados esta tarde y contarnos por qué si vamos a un supermercado vamos a ver cuadros. Bueno, primero buenas tardes y después, eh, ¿por qué van a ver cuadros? Porque a mí se me ocurrió que si la comida es un producto esencial, la cultura también es un producto esencial. Y es lo que estamos tratando de ofrecer al público. Como no se puede ir a la Bienal de Venecia porque las góndolas están con coronavirus, igual nosotros ofrecemos viajar en góndola hacia la cultura, ¿no? Porque si vos levantás la cabeza arriba de las góndolas vas a encontrar cuadros y esculturas y fotos. Así que es un poco eso, y yo hace años que tenía nostalgia de ser el pintor de las cavernas que pintó el bisón. Y es un poco también desacralizar el arte, es decir, encontrar otra propuesta de consumir y comprar arte o de acercarlo a lo popular, porque mucha gente a lo mejor nunca fue a una galería de arte, porque lo intimida. Yo era el fotógrafo de Ruth Ben-Sacar y venía gente que venía a estacionar el auto cuando ella estaba ahí en Florida 1000 Ajá, sí la conocí, sí. y miraba tímidamente para adentro, dice, ¿se puede pasar? Preguntaba, ¿es gratis? Claro que se puede pasar. Y la gente pasaba, pero no, como no estaba acostumbrada Claro. a pasar, se quedaba afuera, ¿no? Es una de las cosas que se fue perdiendo en el arte, se fue perdiendo el público, porque el artista es como los senderos de los caminos que se bifurcan de Borges, Exacto. Uh-huh. que el artista se fue para un lado y el público se fue para el otro, y el artista no supo cómo hacer para explicarle al público qué es lo que le pasaba. Empezó a pintar para interlocutores y no para el público. Tanto es así que yo siempre repito esto, de que Berni decía que un artista son 3 interlocutores y 2 livings. Lo que él quería decir con eso, que el artista tenía 3 interlocutores con quien hablar que entendían y que no había que... Bastaba con una mirada y ya se sabía lo que querían decir. Y si estabas en 2 livings importantes, ya eras artista. Esa era la teoría de Berni, ¿no? De Antonio. Y de alguna manera, eso significa, antes el artista era convocado por los grandes poderes y lo que hacía era explicar esos poderes, como la religión, como comer, por ejemplo, las grandes
escenas históricas, todos los temas del arte eran 4 o 5, y de golpe los artistas quedaron libres de morirse de hambre después de la Revolución Francesa y dijeron, ¿por qué vamos a pintar eso por lo que antes nos pagábamos? Vamos a empezar a pintar todo lo que veamos, todo lo que se nos pasa por la cabeza, las cosas más estafalarias, más extrañas, más raras, y entonces el público empezó a sentir que el artista primero no lo entendía y después lo indignaba eso de que el artista se fue por otro camino y el público sentía que el artista le estaba tomando el pelo. Tanto es así que a principios del siglo, por ejemplo, cuando se estrenó la consagración de la primavera de Stravinsky, las butacas volaban en el teatro de la indignación del público, ¿no? Mirá vos. Y hoy no lo podríamos entender eso escuchando la primavera. Y entonces pasaba eso porque el público no quiso hacer el esfuerzo de seguir al artista. Entonces el artista tuvo 2 trabajos: hacer la obra y después explicársela al público. Uh-huh. Y de golpe, después, los 2 se cansaron los unos de los otros y el público quedó afuera de la obra, ¿no? Y, por ejemplo, hoy estaba viendo una entrevista que Cañete le hacía a Luis Güell, al pintor Luis Güell. Uh-huh. Y hay que vivir adentro del arte para poder entender ese arte. O sea, hay como un abismo, eso sí que es una grieta, ¿no? Ajá. Un abismo entre el público y el arte que se ve. Y entonces produce eso que vos decís de que el público se alejó. Volvamos al título de la muestra, que es Esencial. Esencial fue elegida, decía antes, hoy, sin el dibujante del bisonte, que era un mago, uh-huh, que convocaba el bisonte para ser cazado, no había cacería posible porque los que salían a cazar el bisonte sentían que le faltaba el lado espiritual de la cacería. Ajá, mira, o sea que está ligado a la alimentación, como el arte ligado a lo elemental, lo esencial que es la alimentación para ese hombre. Y no había manera de que el arte sea el arte, el artista, ese chamán, el artista, no lo hacían para el público, porque eso se hacía en una caverna con una antorcha y nadie más lo iba a ver. Convocaban el bisonte para ser cazado. Uh-huh. Y sin esa evocación y sin esa ceremonia no había bisonte. Y los artistas de alguna manera estamos extrañando ese poder que teníamos de convocar la comida, de convocar todo, de hacer aparecer la creación, de crear de alguna manera esa realidad. Es un poder extraordinario para un artista poder convocar un bisonte, la comida. Que después volvió con Andy Warhol cuando hizo las latas de la sopa Campbell, que de alguna manera él retomó ese espíritu, lo transformó en algo absolutamente contemporáneo y tenía que ver más que nada con un tema de la publicidad. Pero hoy en día, como yo digo, la comida no viene de la magia como en ese momento, sino que viene del dinero. Si vos tenés dinero, vas a ir al supermercado y vas a poder comprar comida. Y vas a poder comprar inclusive los cuadros que yo colgué arriba de las góndolas. Uh-huh. La magia se perdió. Porque decías que la comida, al estar industrializada, está intervenida por tanto envoltorio que para llegar a lo esencial hay que desenvolver demasiado, ¿no? Tiene la curaduría de Duprat, que digamos que Andrés escribió una nota
muy hermosa sobre Hermosa, mí. hermosa. Y acá en tu programa se lo agradezco porque no es fácil que hoy en día escriban una nota así y que sea un director del Museo de Bellas Artes, que es tan importante, ¿no? Y además tenés vos o allí obras expuestas tuyas, pero también de Plate, que estuvo en tu casa en la pandemia, Roberto Plate, y también Roberto hay fotos de Plate tu hijo. estaba acá porque iba a inaugurar una muestra el 1 de abril en el Museo Judío y cayó la pandemia y no pudo, y lo inauguramos de acá, desde casa en forma virtual, y se quedó 3 meses y después lo hemos logrado repatriar a París. Ujú. Y entre Un los dos, personaje fantástico y un gran artista, ¿no? También es un gran escenógrafo, ¿no? y tenés fotos, también hay fotos De mi hijo Damián. de tu hijo Damián. También mi hijo Matías hace fotos, pero no esta vez no nos acompañó. Y hablando Pero de fotos, tengo 2 hijos, los dos son fotógrafos. y papá empezó como fotógrafo. Foto mía también de la cúpula de la Casa del Teatro. Oh, hay tantas fotos tuyas famosas, pero yo lo que te quería preguntar es esto. Cuando pasás de la fotografía a la pintura, ¿m? Que sos un autodidacta, ¿qué diferencia qué diferencia como dos sistemas de expresión encontrás en esas dos disciplinas? O sea, ¿qué representan para vos? ¿En cuál estás más cómodo? Yo creo que lo que hace, en mi caso, yo tengo que comunicar, ¿no? Y entonces, dentro de mis herramientas, elijo la herramienta que comunica mejor, pero no es que yo me sienta cómodo con una o con otro. Siento que tengo que comunicar, que eso es, como yo digo que si es evitable, mejor no lo haga, evítalo nomás. Ese es Pero es tu frase no, maravillosa. tenés que trabajar para que lo que hagas sea inevitable y que se pueda entender. Por lo menos esa es mi teoría, de entender lo mejor que yo puedo transmitirlo. Y cuando lo que yo transmito se parece a lo que yo pensé, ahí me siento cómodo. Y desde ya vamos a repetir entonces que en La Valleja 1386, ahí casi esquina Gorriti, de 9 a 21, Los que es uno... esperamos a todos en los horarios de supermercado. Exactamente, y no cualquier galería de arte tendría un horario Está tan más extenso. tiempo abierto que una galería de arte. Pero yo les cuento... Desde las 9:30 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero yo les cuento a todos que este ser es tan particular porque tiene una historia muy rica. Sos un hombre que ha sobrevivido a 3 pandemias, ¿eh? Si contamos tu paso por el Holocausto, la poliomielitis en el 56, La poliomielitis y ahora esta, esto. y ahora esta, que hay una vida tan rica que yo te convoco públicamente, Pedro, para que hoy estamos promocionando Esencial, que es la muestra que se puede ver en Sol Oriente Express, tal como lo dijiste, que está a disposición de todo el público, pero la Fundación Roth tiene proyectos además. Ay, contame por favor los dos proyectos más cercanos, porque este hombre es una máquina de pensar. ¿Cuáles son tus proyectos más cercanos con la Fundación Roth? Ya se imprimió, ahora está en proceso de encuadernación el Libro de Dios, que es un libro que me lo imprimió Ato Menegaso, que es un amigo y un editor. Con otra chica estamos haciendo un proyecto que tiene la editorial Montehermoso, de 2 libros que yo hice en el 97 con Pedro Cooperman, que es un profesor de la Universidad de Syracuse de Estados Unidos, que murió hace 2 años, y que hemos editado estos libros en ediciones limitadas de 10 ejemplares cada uno, hecho a mano. Uno es No todo es Nirvana en la calle Corrientes, Baby, y la versión inglesa se llama Midnight Nirvana at Times
Square, que es la misma historia protagonizada por dos hombres y por dos mujeres. Sigmund Freud. Estamos haciendo una novela gráfica de la historia de la vida de Sigmund Freud y del psicoanálisis argentino, que va a ser en forma de cerámica empotrada en el piso de la plaza donde está la iglesia Guadalupe, en Salguero y Charcas. Y vamos a hacer ahí la historia del psicoanálisis y la historia de la vida de Freud en Villa Freud. ¿Y los naipes? Un proyecto de naipes realizados por artistas y el Campeonato Mundial de Truco. Así, eso también. Vamos a hacer cartas de truco ilustradas por artistas y los porotos hechos por escultores y hacer un campeonato nacional de truco. ¡Qué maravilla! Bueno, yo te tengo que convocar, ya te dije, a un próximo encuentro, que alguien me dijo una vez que hay que imponerse plazos. Entonces yo te propongo el 28 de octubre, que es el último miércoles de octubre, nos encontramos otra vez, pero para hablar de Roth desde que vino de Hungría, cómo llegó acá y cómo fue tu trayectoria artística. ¿Aceptás? Vos contás conmigo para todo. Bueno, gracias Pedro, gracias por haber estado en Remixados. Este fue un regalo muy importante para mí y espero repetirlo. Entonces convoco públicamente para el miércoles 28 de octubre, que vamos a escuchar nuevamente a Pedro Roth, porque es el anecdotario sublime y es un recorrido de vida. Con mucho gusto. Y ahí estaré. Bueno, gracias Pedro, gracias y hasta la próxima. Chao, gracias por todo.